Ahí está. Estamos grabando ya la clase y se va sumando gente. Bueno, vamos a repasar, o sea, voy a poner de vuelta la presentación de bloqueo para que la veamos todos juntos. Y me gustaría que los que ya pudieron ver algo y si pudieron ver el video que les pasé por el grupo, vamos haciendo ya las consultas directamente, ¿sí? Bien. Comenzando, habíamos dicho que el bloqueo y el etiquetado no está, digamos, definido por la legislación argentina. No está definido el cómo se debe hacer, ¿sí? Sí está mencionado, incluso es una pregunta dentro de los relevamientos generales, si se implementa alguna forma de bloqueo de energías para cuando hay trabajo de mantenimiento, así lo pregunta, no recuerdo el número de la pregunta, pero en el relevamiento, cuando hablan de máquinas, ahí menciona este tema, ¿sí? Y la legislación argentina eh, nos pide, digamos, implementar bloqueos de energía para tareas de mantenimiento. Como en la legislación argentina no está detallado el cómo, nos basamos en la norma esta que es de Estados Unidos, ¿sí? Esta 29 CFR, parte 1910, es como una ley de ellos, ¿sí? Con la legislación nuestra. Y dentro de ese ítem 147 está el tema de control de energías peligrosas, ¿sí? Dentro de ese tema es que se detalla el procedimiento de LOT, Lockout and Tagout, ¿sí? Bloqueo y etiquetado o identificación. Entonces, si bien en las empresas la mayoría toma como base esto, ¿sí? Porque está este hueco en la legislación argentina de que no define cómo hacerlo. Y esta es una muy buena guía porque es una guía vieja, digamos, que tiene muchos años ya y ha ido siendo revisada. Entonces, se ha vuelto de conocimiento global. En el grupo de WhatsApp, si no me equivoco, les pasé unos catálogos. Hay empresas que se dedican a fabricar todos los elementos que son necesarios para este procedimiento y, digamos, es bien conocido el proceso. Bueno, básicamente lo que acá habla de estadística, esto ya lo habíamos visto, pero es muy importante porque las liberaciones inesperadas de energía en las máquinas, en tareas de mantenimiento, eh, generan muchas muertes o lesiones graves, ¿sí? En todo el mundo. Acá está basada en Estados Unidos, pero lo mismo se da en todo el mundo, ¿sí? Y tenía un video sobre accidentes de esto, pero no conseguí uno que esté traducido, ¿sí? Había que subtitularlo, usar la herramienta de YouTube para subtitularlo. Después se los paso, aunque esté en inglés, pero es interesante porque es el accidente de un chico que entró a trabajar, es el primer día de trabajo, se sacó una foto, se lo mandó a su novia para que lo vea con el uniforme del trabajo, y después en una de las tareas, él trabajaba en una línea como ayudante, en una línea que digamos, fabricaban botellas y las paletizaban, digamos. La línea que paletizaba las botellas tenía sensores. Y en un momento otro operario, el maquinista, digamos, de la línea, tiene un problema la línea, se caen cajones, se rompen botellas, entonces lo llaman al chico este que era su primer día, el ayudante, para que vaya a limpiar debajo de esa máquina, ¿sí? Del ascensor del pallet. Y él, haciendo esa tarea, en un momento el maquinista arranca la línea, ¿sí? Sin recordar que el otro chico estaba limpiando, ¿sí? Hubo una confusión ahí en la comunicación de que se iba a ir a un lugar, pero él se fue a seguir limpiando y entonces bajó el ascensor y ese chico falleció en su primer día de trabajo, ¿sí? Ese es un caso real y que se usa siempre en las capacitaciones para mostrar la gravedad de este tema, ¿sí? Porque estamos hablando de, que ya lo vamos a ver, cuando introducimos nuestro cuerpo o parte de nuestro cuerpo en la línea de fuego de la máquina, donde las energías están trabajando, ¿sí? Como resumen,
perdón. Acá vemos cuál sería la situación de trabajo normal, ¿sí? La energía que es peligrosa está contenida dentro de este cuadro que representa todo lo que es estructuras y protecciones de la máquina. Entonces, si está bien contenida, la persona que está fuera de la máquina está trabajando de forma segura, ¿sí? Esto es lo normal. Cuando vamos a introducir parte del cuerpo o todo el cuerpo dentro de una máquina, dependiendo del tipo de máquina y el tamaño, no debe haber ninguna energía para continuar trabajando seguro, ¿sí? Ahora, si fallamos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la energía. Y si recuerdan, la energía es el peligro, entonces va a suceder un accidente como este. Este ya lo habíamos visto, ¿sí? Es una persona que quedó atrapada a la altura de las rodillas porque la máquina arrancó mientras estaba trabajando. Bueno, este es el video lo vamos a pasar porque en teoría ya lo vi. Después, repasando, como regla general, ¿sí? De bloqueo, tenemos que saber que todo equipo, máquina, instalación debe ser bloqueada e identificada o etiquetada cuando operaciones accidentales o inadvertidas pueden causar daño a los empleados o contratistas. Y nunca se intentará accionar un dispositivo o válvula de corte de energía eh, mientras este tenga un bloqueo. Acá vemos un ejemplo, esta es una válvula de compuerta, vendría a ser, que para cerrar y abrir usa un volante, una manivela, digamos, ahí en la parte superior. Entonces lo que se hizo, se bloqueó esta válvula poniéndole este capuchón plástico y cerrando el capuchón con candado y etiqueta. Eso está indicando que esa válvula ha sido bloqueada en posición de cerrado para que no sea operada, ¿sí? Lo que está diciendo acá este párrafo es que aunque esto por error del operario esté mal puesto, nadie lo debe tocar, ¿sí? Porque la intención del operario fue bloquear la energía. ¿Se entiende? Después habíamos hablado de los tipos de empleados, ¿sí? Y hay 3 categorías dentro del procedimiento. ¿Quién nos puede comentar cuáles eran los empleados afectados? ¿Sí? Le leo la definición. Empleado cuyo trabajo requiere que él o ella operen o usen una máquina cuyo servicio o mantenimiento se está llevando a cabo bajo el procedimiento del otro, o cuyo trabajo requiere que él o ella desarrollen tareas en el área de donde dicho servicio se está realizando, ¿sí? ¿Quién sería que habíamos visto en los ejemplos, el empleado afectado? A ver, por puntos. No mantenimiento. El afectado es el que trabaja en la máquina propio, bro. El que hace el trabajo. El que hace que se realice la máquina el trabajo. El autorizado es aquella persona que va más allá, por ejemplo, eh, eh, bloquea o está autorizada a esta persona a intervenir en la instalación, Sí. instalación, servicio o mantenimiento. ¿Está bien Serían así? los encargados de manipular esa máquina que esté en mantenimiento. Bien, a ver, vamos a leer la otra definición y así lo diferenciamos bien. Entonces, afectado es el que opera o usa una máquina a la cual se le hace servicio de mantenimiento, ¿sí? Y el autorizado es el empleado que bloquea e identifica una máquina, equipo o instalación para llevar a cabo tareas de servicio o mantenimiento, ¿sí? Los empleados autorizados y afectados pueden ser la misma persona, dice acá, cuando las tareas del empleado afectado también implican trabajos de servicio y mantenimiento. El autorizado entonces es el que pone el candado, ¿sí? Para realizar la tarea de servicio o mantenimiento. El afectado es el que normalmente opera esa máquina, pero que ahora esa máquina está recibiendo mantenimiento. ¿Se entiende ahí? Habíamos mencionado, el afectado sería el maquinista, ¿sí?
Y el autorizado es el de mantenimiento que viene a trabajar en la máquina en en este tipo de tareas, ¿sí? Que es servicio, mantenimiento o instalación, como bien mencionado. ¿Se entiende entonces la diferencia? Normalmente autorizado es el de mantenimiento, porque el de mantenimiento las veces que va a trabajar en una máquina, casi siempre la desarma, ¿sí? Ese sería el concepto claro para que ustedes lo tengan, es, para hacer esa tarea de servicio o mantenimiento que menciona ahí, hay que desarmar la máquina, hay que quitar protecciones o hay que meter la mano, parte del cuerpo dentro de la máquina, ¿sí? Entonces eso lo hace un mantenimiento. Y el afectado es el que opera la máquina normalmente, pero desde el lado de afuera, como vimos en el dibujito. O sea, el maquinista, podríamos llamar. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien, ahora si, como menciona el segundo párrafo, el maquinista también puede sumarse, digamos, a esas tareas de mantenimiento. Y ahí cuando se suma, o sea, cuando mete la mano, para decirlo de forma criolla, se vuelve un autorizado. Y al ser autorizado, ¿qué necesita para poder aplicar el procedimiento? Colocar también su Conocimiento. candado y su etiqueta. No. Conocimiento de todo. Exactamente, tener candados y tener etiquetas para poder colocar, ¿sí? Muy bien, Julio. ¿Se entendió ahí? ¿Todo lo entiende? Si alguien está con dudas, por favor, avise, así lo aclaramos. No, profe, está bien. Bien. Si yo llevo mi auto al mecánico, suponiendo que esa tarea necesite aplicar bloqueo, en los autos no se aplica porque son, digamos, no están instalados ni reciben energía, las tienen intrínsecas. Pero si yo llevo el auto a un taller de mantenimiento, ¿quién sería el afectado? Usted. Exactamente, ¿sí? Yo, porque es mi auto, normalmente lo uso, pero en ese momento es como que se lo entrego a alguien para que le meta mano, ¿sí? Esa persona, si fuera una máquina, haría el bloqueo de la energía normalmente, o pues, podemos comparar esto con tener la llave de contacto, ¿sí? Para que yo, afectado, no le arranque el motor mientras él está metiendo la mano, por ejemplo, en la correa. ¿Se entiende cómo se aplicaría en esa situación, no? Eso también es importante. Los afectados, los autorizados y otros son parte del procedimiento. ¿Por qué? Porque pueden participar, ¿sí? Y sumar o restar al procedimiento, a la seguridad, digamos, del procedimiento, ¿sí? Los otros empleados, entonces, ¿quiénes serían? Si nos volvemos El de a... calidad. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo con Julio? Creo que sí, porque eso dijo usted en la anterior clase. Ah, muy bien, Kevin. Muy bien, sí. Es un ejemplo. Normalmente en una industria tenemos producción, que sería el maquinista, el afectado. Ojo que a veces en una línea o en una máquina hay 3 o 4 operarios de producción, ¿sí? Y normalmente el maquinista es el más experimentado y el que más dirige, digamos, la máquina, entonces la conoce. Cuando se pasa a tareas de mantenimiento o servicio, la gente de producción muchas veces las mandan a otros puestos, ¿sí? Mientras mantenimiento está interviniendo. Pero a veces de esos 5 que eran parte de la línea, 2 quedan con mantenimiento a hacer el trabajo, ¿sí? Y los otros 3, que son los menos experimentados, se van a cubrir otros puestos o a hacer otras tareas. Entonces, esos que se van quedan solo como afectados, pero el maquinista y el ayudante, por ejemplo, van a ser parte de las tareas de mantenimiento, entonces, junto con los operarios de mantenimiento, o sea, mecánicos, electricistas, etcétera, son los autorizados, ¿sí? En ese momento. Muy bien. Y otros, decíamos, calidad, depósito, el supervisor que no opera la máquina, pero sí está en el sector, digamos, puede llegar a eh, tocar o estar cerca de los dispositivos bloqueados o dentro de la zona de trabajo. Entonces ese sería un otro,
¿sí? También los de higiene y seguridad, cuando vamos a ver cómo hacen la tarea, a ver si están cumpliendo con todo el procedimiento, nosotros somos otros, ¿sí? No estamos metiendo mano, no somos autorizados, no somos los operarios ni afectados de la máquina, entonces quedamos en la categoría de otros, ¿sí? Aunque sí estemos supervisando la tarea. ¿Sí? Todos los técnicos e higienistas seríamos otros. Bien. Entonces queda claro las funciones, ¿no? Sí, profe, quedaron claras. Bien. Sí. Bloqueo. Acá vamos con definición de las cosas, digamos, todo lo que participa en el procedimiento. El bloqueo es el hecho de poner un bloqueo en un dispositivo de corte de energía. Ahí está mencionando dos cosas distintas. Uno es lo que uso para bloquear y el otro es lo que uso para cortar, ¿sí? ¿Qué se usa para cortar? Llaves, válvulas, enchufes, fichas, seccionadoras, ¿sí? Térmicas. Eso no lo mencioné el otro día, pero las llaves térmicas también se pueden usar para bloquear, solo que necesitamos otros elementos auxiliares para poder ponerle el candado a una llave térmica, ¿sí? Hola, profe, buenas Normalmente, tardes. Disculpe, buenas recién tardes. salgo de trabajar. Bien. ¿Quién está hablando? Gabriel Herrera, profe. Gabriel. Bien, Gabriel, no hay problema. Les decía, las llaves térmicas, ¿sí? Normalmente no se les puede poner un candado. Entonces se compran dispositivos auxiliares, ¿sí? Para poder adaptar en la llave térmica y ahí sí colocar un candado que no deje que se mueva esa térmica, ¿sí? Porque la térmica sí hace el corte, ¿sí? Es un interruptor. Lo que yo necesito es que todos esos interruptores de energía sean aptos para bloqueo, o sea, sean aptos para ponerle un candado, ¿sí? Eso es importante cuando aplicamos el procedimiento, de tenerlo en cuenta cuando vamos a ver las máquinas, ¿sí? Ustedes si aplican un procedimiento de bloqueo van a tener que hacer relevamientos en las máquinas, primero relevar toda la energía que les llega, si esas energías tienen dispositivos de corte aptos para bloqueo o no, si hace falta comprar auxiliares, ¿sí? Y la cantidad de energías, los tipos de energía para, con todo eso, perdón, armar las guías de bloqueo, ¿sí? Que es una de las que vimos en la clase de señalización, que puede ser un control visual, donde ponemos toda la energía de esa máquina, indicando cómo hacer el bloqueo, un repaso, digamos. Bien, entonces el bloqueo es colocar el candado en el dispositivo que corta la energía, ¿sí? Bueno, menciona ahí que los candados no deben tener llaves duplicadas, ¿sí? Es una buena práctica destruir las llaves al momento de entregarle el candado al trabajador. Eso también es parte del procedimiento, pero no en la máquina, sino más administrativo, eh, ya sea mantenimiento o seguridad e higiene, quien sea el responsable del proceso de bloqueo, debe tener listas de a quién le entregó candados, cuántos candados, si los tiene, cada tanto chequear que los tenga, que funcionen, que no hayan perdido la llave. Esas son parte de las rutinas administrativas que ayudan a que el programa se mantenga, ¿sí? Dispositivos de Profe, bloqueo, como le había dicho, estos son los que normalmente le decimos auxiliares, que nos ayudan a hacer los bloqueos, ¿sí? No a cortar la energía, sino a ponerle el candado al que hace el corte, al dispositivo de corte, al interruptor, a la válvula. Entonces proporcionan una forma de cierre segura del sistema de bloqueo. ¿Vamos bien hasta acá? profe, Sí, suponiendo que estamos en una empresa que se maneja con 3 turnos y la reparación o el mantenimiento de una máquina nos lleva más de un turno en cuanto a lo que hace a documentación de nosotros como higienistas. ¿Qué es lo que se tiene que sumar aparte de los permisos de trabajo, las autorizaciones y todo eso para que quien ingresa en el turno siguiente pueda saber en qué condiciones están las cosas y cómo llevar adelante, y qué observar y qué no observar? No sé si me explico. más o menos.
es un tema importante el cambio de turno dentro del bloqueo, pero vos mencionás los permisos de trabajo, ¿en qué situación sería? Cuando el No, no, higienista no, no en está. esa de reparación, o sea, todo lo que, o sea, si se han bloqueado máquinas es porque se están efectuando mantenimientos, reparaciones o lo que fuera. Sí, Cuando uno, o sea, cuando existe ese cambio de turno porque la tarea se ha visto superada durante una media jornada o el turno ese que no nos alcanzó y tiene que continuar el turno siguiente. ¿Qué es la documentación la que nosotros dejamos para que el higienista que viene a continuación sepa en qué parte nos encontramos, cómo, qué debe controlar y qué no? ahí está. Bien, primero el higienista hace la parte administrativa, pero digamos la general, no de cada tarea de bloqueo, ¿sí? Por ejemplo, si mantenimiento está trabajando en la línea 2, por decir algo, eh, y no termina esa tarea, el higienista no participa en la parte, o sea, la parte administrativa no es específica de esa tarea. Lo administrativo que les mencionaba es algo más general, ¿sí? Es algo para todo el año, digamos, para ir haciendo auditorías y esas cosas. Pero se debe, digamos, cuando van a aplicar el bloqueo, tanto los maquinistas o el de mantenimiento ya debe saber todo esto, ya debe tener de antemano entrenamiento, candados, tarjetas, ¿sí? No es que en ese Profe, momento, ahí en ese caso no se dejan los que tarjetas de identificación. bueno, es que Que las tengan- tarjetas van siempre con los candados, ¿sí? La tarjeta va siempre. Eh, ya lo vamos a ver, el candado solo no es el aplicar el procedimiento de forma correcta, ¿sí? Debe ir el candado y la tarjeta, indicando quién bloqueó y por qué bloqueó. Entonces, la persona del otro turno va a saber que en el fulano del turno anterior fue el que bloqueó. Y de última lo va a llamar por teléfono para preguntarle. Pero en los cambios de turno ya lo vamos a ver. Hay dos situaciones. Cuando se encuentran las personas, digamos el que se va y el que entra, que en el video estaba, no sé si lo vieron ustedes, en la parte de que está trabajando en un robot y se retira uno y llega el otro a trabajar. ¿No lo vieron ahí? Sí, bro. Bien. Carlos, ¿vos lo viste? Eh, no, profe, no. Lo vi, pero no, aparentemente no presté la suficiente atención, no, no me di cuenta. Ah, bueno, se puede pasar, tranquilo. Ahora lo vamos a repasar. Entonces, el cambio de turno, el higienista no debería participar, ¿sí? Debería estar tan aplicado el programa ya andando como para que los que trabajan lo hagan solos, ¿sí? Sin necesidad de que tenga que estar el higienista encima. Cuando yo le decía de supervisar es parte de las tareas, cuando el higienista está, hace recorrido de planta y chequea que se haga bien, pero lo mejor es, o lo correcto es que él haya entrenado a las suficientes personas, haya eh, planificado y dispuesto todos los elementos para que ellos lo hagan solos, ¿sí? Que no dependan del higienista. ¿Le iba a decir algo, Leonel? No, no sé, no se escucha. ¿Se entiende, Carlos? Profe, Entonces, ah, en cuanto a las empresas, mayormente tienen un solo higienista, ¿verdad? No tienen uno por turno. Y generalmente él deja un procedimiento, o sea, ya está bastante aplicado en la empresa y él en su turno supervisa, pero las tareas, las demás tareas de seguridad e higiene se van realizando sola, digamos, por los mismos empleados. exactamente. La función del higienista no es que dependan de él, ¿sí? O sea, debería hacer todo para que ellos funcionen solos y después sí ver, vigilar que se cumpla todo eso, ¿no? Todo lo que ya está implementado. Pero no es bueno, digamos, que los otros dependan de él, a menos que sea una tarea específica muy particular. Por ejemplo, saliendo de bloqueo, ¿no? A veces también se aplica. Entrar a un espacio confinado, ¿sí? Trabajar dentro de un espacio confinado es una tarea bastante riesgosa
que a veces lleva involucrada el bloqueo, mejor dicho, siempre lleva involucrado el bloqueo, y en esos casos sí lo que se pide es planear la tarea para cuando está el higienista, ¿sí? Ya sea el técnico o el licenciado o quien sea. ¿Por qué? Porque al ser tan riesgosa, lo mejor es que esté el higienista y se asegure de que se hagan bien las cosas. Pero lo mejor sería que esté tan transmitido el proceso que la gente lo pueda hacer solo, ¿sí? A veces lo que se usa es a los brigadistas, por ejemplo, para hacer vigilancia o supervisión de tareas en los turnos noche, por ejemplo, ¿sí? Que el higienista no está o que el técnico no está. Siempre el que pasa más tiempo en la planta es el técnico, ¿sí? Y los higienistas, digamos, es más administrativo, a veces muchas empresas van una vez a la semana nada más. Entonces, imagínense que ustedes deben implementar el procedimiento para que funcione solo y después ir a verificar nada más, ¿sí? Volviendo al tema del cambio de turno, sí, ahí no hace falta mucha administración, ¿sí? Más que nada que la gente se comunique. Ya lo vamos a repasar acá. Bien, bien, Bueno, profe. acá aclara el tema de qué tipos de tareas requieren mantenimiento. Ya lo habíamos mencionado, que son las de servicio, mantenimiento, también instalaciones nuevas, por ejemplo, o modificaciones de las máquinas. En esas situaciones hay que aplicar bloqueo. Y después había un criterio, ya lo repasamos. Esto es las etiquetas. Las etiquetas son dispositivos de advertencia provistos de un medio de sujeción, normalmente un precinto, ¿sí? Que permite mantenerlo solidario, digamos así, al candado, ¿sí? Para que estén juntos. Indica que dicho dispositivo de aislación está en su lugar y el equipo está siendo controlado, pero no puede ser operado. Las etiquetas avisan sobre las condiciones peligrosas cuando el equipo está energizado e incluyen leyendas tales como no arrancar, no abrir, no cerrar, no conectar. Y acá sí es importante que tengan el nombre de la persona que colocó el candado, ¿sí? Ya lo vamos a repasar. Después habíamos mencionado las fuentes de energía son el peligro, ¿sí? Tenemos ahí varias, las mecánicas donde englobamos presión, neumática, hidráulica, parte girando, cortantes, resorte, etcétera. Y ahí podríamos mencionar lo que era, ¿se acuerdan? La fuerza de gravedad, el que caigan las piezas o parte de la máquina por efecto de la gravedad. Después electricidad, todas las variaciones, ¿sí? La estática, por ejemplo, es una energía, o sea, deberíamos, ¿cómo deberíamos bloquear o controlar ese tipo de energía? Y cortando la fuente, Con una pulsera antiestática. Podría ser, ¿sí? Acá depende siempre del contexto, ¿no? No es lo mismo tener estática en una línea de producción que fabrica papel, por ejemplo, que normalmente el roce de los cilindros o que eh, fabrica cuadernos. El roce de los cilindros y el papel generan estática, ¿sí? Distinto o, no sé, que hace algún tipo de plástico, ¿sí? Que los plásticos también con el roce generan estática. Entonces, en ese contexto, simplemente con una buena puesta a tierra es suficiente para que no se acumule energía estática, ¿sí? Acuérdense que la electricidad estática se puede generar por roce, incluso vieron el experimento este del globo en el pelo. Bueno, ese roce de un globo sobre el pelo genera estática en el globo y después se le pegan los papeles y cosas. Claro, O o de hacen las los reglas niños, también en el pelo. las reglas, ¿sí? Todo eso. También se acuerdan a veces, o por lo menos antes, los pulóveres, al sacarlo en la noche con la luz apagada y moverlo así, hacía chispitas el pullover. Es toda la electricidad estática que se fue acumulando en el cuerpo. Nos pasa También, en los profe, vehículos. si un detector de tensión lo frotamos en nuestro brazo, generamos estática y empieza a hacer el ruido como si tuviese energía, digamos.
Claro, exacto. Entonces, los roces de las máquinas, de las piezas, de los cuerpos, genera estática. Hay situaciones normales en que no sería un problema, ¿sí? Ahora, si en el contexto de que estamos trabajando hay materiales inflamables, gases, ¿sí? Entonces ahí sí se vuelve, digamos, algo más importante, porque esa estática va a generar chispas, ¿sí? Y esa chispa puede prender fuego a algún combustible, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse de este problema. A veces nos pasa y nos dice el operario, che, mira, yo vengo, cada vez que vengo a tocar la encintadora, las que cierran las cajas, vieron, no sé si vieron unas que pasa la caja y hay dos rollos de cinta que se las ponen, cierran a la caja solita, y el operario simplemente agarra la caja. Bueno, ese roce de las cintas, de las correas que traccionan la caja, genera estática, y muchas veces van los chicos a levantar la caja, tocan una parte metálica y le da una descarga de estática. Que ahí no pasa de eso, pero como le digo, en otros contextos puede ser muy peligroso, ¿sí? Por ejemplo, para descargar combustibles de un camión a un tanque, primero se tiene que conectar con un cable el tanque y el camión para, se llama equipotenciar, ¿sí? Las dos estructuras y evitar chispas durante la descarga. ¿Eso lo vieron en alguna otra cátedra con puesta a tierra y eso? Sería que se ponen los dos al mismo potencial, digamos. Claro, equipotenciar, X es de igual, ¿sí? De igualar. Acuérdense que en electricidad hay circulación de corriente cuando hay diferencia de potencial. Si tenemos el mismo potencial, no circula corriente. Y no va a haber una descarga, ni una chispa, ni nada. ¿Sí? En, en las mediciones de puesta a tierra, uno de los puntos a controlar es la continuidad de las masas, que es decir, el cable esté conectado a todas las piezas para que todas las piezas descarguen. ¿Sí? Ese, nos salimos un poquito del tema, pero por eso está la estática acá. Si es una energía, es electricidad, nada más que de bajos voltajes, pero sí suficiente como para prender fuego o una explosión. Después las térmicas, si estamos hablando del frío o calor, digamos para arriba y para abajo, radiantes, tipos de láser, por ejemplo, y las químicas. ¿Sí? Los productos químicos, les había mencionado la otra vez, un accidente con un tanque que contenía un producto químico. Al desarmar la bomba, se olvidaron de cerrar la válvula y obviamente al desconectar la cañería les vació ese químico, o un producto caliente también puede ser. Entonces esto también, siempre, todas estas energías son peligros, ¿sí? Son peligros y tienen riesgos asociados. Bueno, acá aclara esto que estamos mencionando. La activación no deseada de una máquina o equipo frecuentemente resulta en aplastamiento, amputación o la pérdida de la vida, ¿sí? Como este ejemplo que vimos acá. Acá vimos lo del arco eléctrico. ¿Se acuerdan que les mencioné el electricista con el llavero? Que tenía tantas llaves que hizo contacto en otra llave energizada y le hizo un arco y se quemaron. Y este que estaba trabajando en la máquina, ¿sí? Y la máquina, estas máquinas se mueven, digamos, y lo atrapó, ¿sí? Vieron, en el grupo les pasé otro video, no sé si lo pudieron ver, ahora lo vamos a repasar. Volviendo entonces, el criterio, ¿cuándo aplico, cuándo no aplico? Cuando requiero que un empleado retire o desvíe un dispositivo de seguridad, todos los que venimos viendo, ¿sí? Protecciones, ya sean fijas, ya sean móviles o que tienen enclavamientos o no. Si las vamos a desviar para hacer la tarea, entonces tengo que traer otra medida de protección, ¿sí? Y es el procedimiento de bloqueo. O si voy a meter parte del cuerpo en la zona de peligro, en la línea de fuego que habíamos mencionado, también tengo que hacer un bloqueo. Las operaciones que no están cubiertas, es decir, que no necesitamos poner candados, son las rutinarias de producción, ¿sí? Que puede involucrar alguna lubricación, alguna regulación de la máquina, pero que estoy usando
las protecciones, ¿sí? Por ejemplo, abro la puerta, regulo, cierro y hago andar la máquina para probar. Entonces, ahí la protección está funcionando, ¿sí? No hace falta que le ponga otra medida de protección, o no debería hacer falta. Ahora, si esa puerta, para la tarea que voy a hacer, la voy a sacar o voy a anular, bien, entonces, candado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque esto siempre se genera dudas a la hora de aplicar el procedimiento. Dice, no, pero sí, no hace falta, porque esto, porque lo otro. Bueno, el criterio que tiene que estar claro es eso. ¿Tenés una medida de protección que te evite el accidente? Entonces no hace falta el candado. Si la desvías a esa protección, va a hacer falta. Y acá vemos los tipos de metodología. Si bien algunas empresas lo aplican solamente con etiquetas, ¿sí? No es lo que pide la norma OSHA, ¿sí? Solamente, es decir, corto la energía, por ejemplo, bajo la térmica y le pongo un cartelito, ¿sí? Eso no es aplicar bloqueo y etiquetado, es solo etiquetado, ¿sí? Y cualquier persona, si el cartelito se cae, se borra, se lo lleva el viento, viene y puede accionar el interruptor, ¿sí? Una etiqueta, un candado por supervisor, es decir, para todas las personas, una persona, una sola bloquea. Acá lo habíamos mencionado también. La mayoría de las veces esta situación no es aceptada. ¿Por qué? Porque hay una sola persona que está haciendo el bloqueo y el resto depende de él. Solo se usa cuando estamos hablando de cuadrillas de contratistas, ¿sí? O grandes grupos de trabajo, por ejemplo, en el montaje de una máquina. Entonces ahí es como una excepción y se acepta que solamente una persona bloquee. Pero no es tampoco lo que pide el procedimiento, ¿sí? No es el ideal. El procedimiento pide un candado, una etiqueta por cada persona que trabaja. Y un candado se refiere a cada energía, ¿sí? Entonces habíamos visto que el bloqueo, digamos, por ejemplo, en una máquina que tiene 3 energías, el operario A va a necesitar 3 candados, el operario B va a necesitar otros 3 candados, y el operario C va a necesitar sus 3 candados. Entonces, en cada energía va a haber 3 candados, ¿sí? Se va a usar 9 candados en total. ¿Se entiende ahí? Esto sería lo ideal que pide el procedimiento. Y después vemos los pasos de bloqueo. Yo lo estoy haciendo rápido a este repaso para los chicos que no participaron de la clase anterior. ¿Cómo vienen? ¿Van entendiendo? ¿Van o no? Sí, profe, va bien. Sí, profe. ¿Sí? Alguien que no haya estado en la clase anterior, ¿cómo venimos? Yo bien por ahora, profe. Bien, Está re claro, profe, lo que está explicando. ok. Bueno, y si queda dudas, todo esto que yo estoy mencionando está en el video, nada más que bueno, como te mencionaba Carlos, va pasando, nada más que por ahí se nos escapan, pero está en el video. De hecho, yo les dije en la clase pasada, si ustedes quieren implementar el procedimiento de bloqueo, con solo transcribir el video, está completísimo, ¿sí? Los pasos, Además es habíamos... cortito. ¿Cómo? Además es cortito. Sí, es corto, pero está completo. Digo, si eso lo pasamos a un documento, ya tenemos casi el procedimiento listo para implementar. Después, obviamente, hay que entrenar, comprar los candados, todo lo demás, ¿no? El primer paso era prepararse para aplicar el bloqueo y etiquetado, ¿sí? Y acá mencionábamos es buscar los candados, porque normalmente situaciones de la vida real no están los candados ahí cerca de la máquina. Algunos sí, pero la mayoría los guardan en el cofre, los guardan en algún lugar, porque son propios, ¿sí? El mío, por ejemplo, diría Martínez Maxi,
y lo tendría que tener yo en el bolsillo por si es que necesito aplicarlo, o si soy un mecánico en la caja de herramientas, ¿sí? Entonces, prepararme, asegurarme que tengo todo lo que necesito. Parte de ese prepararme era consultar la guía específica de bloqueo, ¿sí? Algo me acordé que la repasemos con los chicos que no estuvieron el lunes. El segundo paso es informar a todos los empleados afectados, ¿sí? Si yo soy el mecánico, ¿a quién le tengo que avisar? Que voy a bloquear la máquina 2. Y al operario que trabaja en la máquina. Exactamente, al maquinista y a todos los que trabajan en esa línea, ¿sí? En esa máquina. Le tengo que ir y decir, che, mira, voy a hacer este trabajo, voy a cortar la energía, voy a aplicar bloqueo. No vengas a intentar hacer nada, ¿sí? Y no vayan a hacer otra cosa, digamos. Detener la máquina siguiendo el procedimiento normal. Esto es apagar, habíamos dicho, de los botones que dicen parada, no de emergencia, ¿sí? Sino parada normal. O normalmente, como la máquina viene en inglés, está el on y el off. Bien, le pongo la perilla en off y dejo que la máquina se detenga normalmente. Es decir, termine sus ciclos, ¿sí? Para quedar en posición cero o relajada, ¿sí? Después, operar los dispositivos que cortan el suministro de energía, ¿sí? Ahí viene la térmica, la seccionadora, yo hago así porque las seccionadoras se giran, las válvulas, si hay que cerrarlas, las cañerías, se cierra, se corta todos los suministros de energía, ¿sí? Las llegadas. El paso 5, se bloquea ese cierre. Es decir, Profe, sí, ahí cuando o sea, donde se operan los dispositivos para aislar el suministro de energía, sería también ponerlo a puesta a tierra. eso es en las 5 reglas de oro. Ahora lo vamos a ver que no es lo mismo 5 reglas de oro que bloqueo, ¿sí? Que eso en la clase anterior no lo pudimos ver y les comenté en el grupo. Ahora lo ven. En este caso no sería poner a tierra, ¿sí? Cuando estamos hablando de máquinas. Esas 5 reglas de oro se usan más que nada en líneas de electricidad, ya sean líneas de suministro o transformadores, ¿sí? En esos casos. Pero sí es el paso 6, por ejemplo, que menciona acá, es liberar las energías que quedan acumuladas, ¿sí? En el 5 pongo los candados, o sea, en el 4 corto, en el 5 pongo el candado. Y si queda, como ya no va a llegar energía, el paso 6 es vaciar, digamos así, la máquina de las energías que puedan quedar acumuladas, ¿sí? Las energías residuales. Por eso ahí dice aliviar, vaciar, drenar, trabar, etc. Trabar era el ejemplo de la señora poniendo ese dispositivo en la prensa, ¿se acuerdan? Del video me estoy refiriendo. Y por último, verificar, ¿sí? Probar con los comandos de la máquina a ver si arranca. Es decir, como había puesto la perilla en off, la pongo en on, a ver qué pasa. ¿Qué debería pasar si yo bloqueé correctamente? Al intentar arrancar No la debería máquina. funcionar, o sea, no debería andar la Exactamente. máquina. No debería pasar nada, ¿sí? Y eso quiere decir que bloqueé correctamente, ya estoy tranquilo para meter la mano, ¿sí? Ahora, si También pongo puede en... fallar, usted puede bloquear correctamente y si no está enterado de que tiene una alimentación alterna y no fue bloqueada, entonces puede funcionar igual. Exactamente, Julio. Sí, lo habíamos mencionado. Normalmente en la guía de bloqueo se indica desde dónde llegan las energías para ir a hacer los cortes ahí. Pero ¿qué pasa si en esa guía el técnico que la hizo se olvidó o el mecánico que reparó la máquina salteó, hizo una instalación nueva, un suministro nuevo, digamos, o un puente, ¿sí? Y, y digamos, anula o deja desactualizada esa guía
quedando un nuevo suministro que no está escrito, ¿sí? Entonces la persona cumple todos los pasos que dice la guía, pero resulta que había un cable que viene de allá del taller, que lo puso el electricista del turno noche porque no tenía, no sé, una térmica para cambiar. Ahí ocurre un Entonces accidente. hizo un arreglo provisorio. Acuérdense esta frase, los provisorios para siempre. Siempre pasa eso. Se hace un arreglo provisorio, pero la mayoría de las veces queda. Y eso desactualiza el procedimiento, pone en riesgo a las personas. Entonces esta es una forma de asegurarme que está cortada todas las energías, ¿sí? Incluso a veces nos puede servir para liberar la energía acumulada. ¿Vieron el televisor cuando queda en stand-by, que tiene la lucecita prendida? Ustedes desenchufan el televisor, pero la lucecita sigue prendida. ¿Lo vieron eso alguna vez? Sí, ¿no? Bien, entonces cuando queremos prender el televisor, ahí recién se apaga la luz esa de stand-by. Es decir, estamos liberando un poco de energía que quedó acumulada, ¿sí? Entonces el último paso siempre va a ser chequear, probar, ¿sí? Ahí recién la persona puede empezar con la tarea, ¿sí? Todos estos pasos son previos a realizar el mantenimiento o el servicio. Ahí trabajan, hacen las reparaciones, lo que haga falta, y vamos ya a restablecer el servicio, por eso está así en subida, ¿sí? Tenemos que volver a dejar todo como estaba. Entonces, para restablecer el servicio, antes tenemos que verificar que ningún empleado esté expuesto, ¿sí? Estos de producción que no trabajaron, ¿sí? Imaginando que yo soy el de mantenimiento, los de producción mientras yo estaba trabajando fueron al comedor, se tomaron un té, una gaseosa, vuelven, y por ahí, mientras yo estaba trabajando, se pusieron a limpiar otra parte de la máquina, ¿sí? Aprovechando que está parada. Entonces yo antes de largar, tengo que ir a verificar que no haya nadie expuesto, ¿sí? Tengo, de hecho, como dice el tercer paso acá, notificarlo. Tengo que ir y decírselo, no solo mirar y ver que, no, está haciendo otra cosa, entonces ya puedo largar la energía, ¿no? Porque en eso que yo lo veo que está haciendo otra cosa, mientras voy, saco el candado y demoro en eso, él viene y empieza a meter mano, ¿sí? Entonces tengo que ir y decírselo a él, para que él sepa que yo voy a restablecer que la máquina ya va a volver a andar. Remover herramientas, el paso 2. Eso, profe, que está contando es parte de la cultura de seguridad. Sí, sí, sí. Es parte del procedimiento, ¿sí? Nada más que yo se lo voy, digamos, ejemplificando con situaciones reales que he visto que pasa, ¿sí? Remover herramientas. Yo, mecánico, traje una caja llena de llaves, ¿sí? Y usé varias, entonces tengo que chequear que haya sacado todas, que no quede una pinza dando vuelta por ahí, o que me falte haber puesto alguna parte. Y lo más importante para seguridad, reinstalar las guardas, ¿sí? Si en esta parte de la máquina iba una protección, supónganse una malla, que repasando colores, ¿de qué color sería la malla de seguridad? ¿Se acuerdan? Amarilla y negra, bro. ¿Amarilla o amarilla y negro? Muy bien, ¿sí? Acuérdense, amarillo era para mostrar las partes de seguridad y las, digamos, partes en movimiento. Y la parte de la prensa, ¿qué otro color tenía? Que estaba entre amarillo y rojo. Naranja, profe. Muy bien, naranja, ¿sí? La parte de la línea de fuego normalmente se pinta en naranja. Eso es, les comentaba, en las máquinas viejas se respeta eso. Las máquinas nuevas son muy, digamos, más, tienen pocos colores de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, ven ahí esa que está puramente en acero inoxidable, entonces ahí no se está mostrando las partes fijas, las móviles, el peligro, esas cosas. Hoy en día muchas máquinas se hacen así, en inoxidable, para facilitar la limpieza, la durabilidad y todo eso. Bien, entonces reinstalar las guardas, ¿sí? Si el trabajo de mantenimiento fue, además de mecánico, eléctrico, ¿sí? Debo asegurarme que los micros de seguridad estén puestos,
que estén puestos correctamente, ¿sí? Que si hay barreras de seguridad que estén conectadas, que las paradas de emergencia también estén conectadas, ¿sí? Que el circuito de seguridad esté armado correctamente, ¿sí? Si fue un mantenimiento eléctrico. El cuarto paso, entonces, asegurar que los controles estén en posición desconectada. Esto es importante. Esa perillita que decíamos de on y off, mientras yo estoy trabajando, por casualidad o porque pasó alguien y se puso a jugar ahí con la máquina, la puso en on, ¿sí? Entonces, yo si libero la energía, al estar ya la perilla en on, la máquina arranca directamente, ¿sí? No es que se prende y está esperando a que yo la active, se activa directamente, ¿sí? Entonces debo repasar todos los interruptores o comandos de la máquina para ver que estén todos en off, que estén en apagado, ¿sí? Puede haber sido que, como les digo, algún curioso, alguien limpiando, la movió para limpiar, o yo mismo, mientras estaba probando parte del mantenimiento, la usé y me la olvidé prendida, ¿sí? Entonces el cuarto paso es verificar que esté todo en off. Y esto es más importante cuando hablamos de electricidad. ¿Vieron cuando el arco eléctrico este del muchacho, a ver si llegamos? ¿Sabían ustedes que hay una técnica, cuando estamos hablando de tableros que tienen más generales, digamos, que tienen muchos instrumentos debajo de ese tablero, ¿sí? O sea, conectados a ese tablero? Hay una técnica para los electricistas que es accionar las llaves, pero con el brazo extendido y el cuerpo mirando para el otro lado, ¿sí? Alejado, mirando para el otro lado. Y de hecho hay otras situaciones en que la persona tiene que estar protegida con máscara, con delantal, ¿sí? Simplemente para accionar un interruptor. ¿Por qué pasa eso? Porque si ese circuito que tiene muchos equipos conectados, todos esos equipos están, digamos, listos para consumir, ¿sí? Al yo hacer la conexión de energía, va a haber un pico de consumo, ¿sí? Y ese pico de consumo puede hacer un arco en el tablero, ¿sí? Esto se llama que se conecta el circuito con los consumos, digamos, activados, ¿sí? No sé si vieron alguna vez esa situación. ¿Quién era el que trabajaba en Trasnoa? Gabriel Cuevas, profe. Gabriel, ¿les pasó alguna vez hacer o ver esta técnica de conexión? No está. Yo no estoy viendo la lista completa, así. Bueno, Estaba en el trabajo, que yo sepa, profe. No sé si está en la bien. clase. Ok. Entonces, cuando lo vea el video, seguro se va a acordar. Pero puede pasar esto, ¿sí? Es importante también en esas situaciones hacer cortes aguas abajo, se llama, del tablero, para poder ir energizando de a poco, ¿sí? Para que no haya este golpe de consumo, digamos, y pueda haber un arco eléctrico, o arc flash, como se llama en inglés. Bien, volvemos a donde está. Entonces tengo que asegurarme que todas las perillas estén desconectadas, ¿sí? Perillas, botones, lo que sea. Ahí recién quito el candado, el paso quinto, ¿sí? El quinto paso del restablecimiento, quito el candado, y sexto, opero el dispositivo de corte, ¿sí? Abro las válvulas, enchufo las fichas o lo que haga falta, ¿sí? Y ahí tenemos el servicio restablecido. Sin la máquina andando, ¿no? La máquina no arranca, simplemente se restablece las energías. ¿Se entendió entonces los pasos de bloqueos? Bien. Sí, Esto sí, pasos de bloqueo seguro va a ser una pregunta del examen. Sí, consulten. no, dije que sí, había entendido. Comparando bloqueo con 5 reglas de oro, 5 reglas de oro es esto que se ve acá a la derecha,
que se aplica más que nada para trabajos, como les decía, en líneas de suministro eléctrico. Lo hace generalmente DELAR, o en una empresa puede ser el área de electricidad, cuando va a hacer mantenimiento, por ejemplo, en el transformador o en el tablero de seccionadores, ¿sí? Hay muchas empresas que compran energía en media tensión o en alta tensión para pagarla más barata, pero eso implica que dentro de la instalación tienen que tener un transformador, una sala de transformadores. A esa sala hay que hacerles mantenimiento, limpiezas rutinarias, generalmente una vez al año, como mínimo. Para esas tareas ahí sí se aplica la regla de oro, ¿sí? Si las comparamos, las reglas de oro estarían, digamos, dentro de un procedimiento de bloqueo, ¿sí? En el paso 4, que es operar los dispositivos de corte de suministro, en reglas de oro eso es abrir el circuito, ¿sí? Un corte visible. Y ahí el dibujito, a ver, lo corro porque no lo estoy viendo. Lo que está haciendo el operario, imagínense a Gabriel, con una pértiga aislada, está abriendo los seccionadores de la línea de media o alta tensión, ¿sí? Las de baja también. Se cortan los fusibles de la línea, uno por fase, y se hace la apertura del circuito, ¿sí? Que comparándolo con bloqueo es el momento de cortar la energía. En reglas de oro, el paso 2 es bloquear, ¿sí? Ahí es donde se colocan los candados o carteles, ¿sí? Y para bloqueo es también lo mismo, colocar los candados. Y el paso 7 de bloqueo sería el 3 de la regla de oro, que es verificar. O sea, la regla de oro lleva que antes de verificar la ausencia de electricidad, con el detector de electricidad, lo tengo que probar en un lugar que sí tenga, ¿sí? Para asegurarme que el detector funciona. Puede ser un lápiz, un buscapolo. Obviamente para este tipo de líneas se usan otros equipos, ¿no? Pero primero tengo que asegurar que funciona. Recién voy a chequear que la línea ya no tiene tensión, ¿sí? Y después vuelvo y verifico que el equipo sigue funcionando. Ha pasado, hay casos de accidentes que hicieron la apertura del corte, mejor dicho, la apertura del circuito, el bloqueo, ¿sí? De los interruptores. Por ejemplo, en este caso lo que se hace es sacar los fusibles y se los guarda, ¿sí? Y cuando fueron a chequear, dice, ah, no, no hay electricidad, listo, no prendió, no hizo la alarma, ¿sí? Entonces no hay electricidad. Resulta que el aparato estaba sin pila o estaba roto, por eso no detectó la electricidad, pero sí había electricidad en el circuito, ¿sí? Y obviamente después sucedió un accidente. Y ahí viene el paso 4 que lo mencionaba, no me acuerdo si Kevin, que es aterrar, o sea, en una línea de media tensión, por ejemplo, se hacen dos cortes, arriba y abajo, se llama aguas arriba y agua abajo, de donde voy a trabajar, ¿sí? Del punto de trabajo, que sería en el centro. Entonces, en los interruptores de allá y los interruptores de allá, corto, pero a la vez pongo a tierra las dos partes del circuito, ¿sí? ¿Para qué? Para que si por X motivo llega electricidad desde otro lado, haga una descarga a tierra y no entre en la parte donde yo voy a estar trabajando, ¿sí? O sea, es como poner barreras, ¿sí? A la vuelta de donde estoy trabajando, para un lado y para el otro. No sé si me hago entender. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden? Es conectar las tres, se conectan las tres fases y con un cable a tierra, ¿sí? Porque ya se hizo el corte en el paso 2, ¿sí? Entonces no hay electricidad. Bueno, yo conecto los tres cables, los pongo a tierra y me aseguro que no vaya a aparecer electricidad por algún otro circuito, ¿sí? Y delimitar el paso 5 o la regla 5, ¿sí? Que es alejar a las personas del lugar donde estamos trabajando. Eso es la comparación entre bloqueo y reglas de oro, ¿sí?
Por ejemplo, el bloqueo no lleva a aterrar, pero sí se puede sumar esto de delimitar. Bien, vamos a ver el cambio de turno. Dame un segundo, dejo de compartir a ver si tengo algo para que les sea más claro. Cómo se hace el cambio de turno. Uy, está lento esto. Ahí se ve la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Estos son los trabajadores capacitados. Pasé el video, ¿sí? Porque no encontré. Tenía una presentación sobre el cambio de turnos, pero no la encuentro. Ahí está. O servicio del equipo. Empleados afectados. Son aquellos que trabajan con conocer el bloqueo. Son aquellos que trabajan cerca del área donde se llevará a cabo el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser capacitados para reconocer el bloqueo y etiquetado de seguridad a la mano. Es necesario que existan procedimientos específicos de bloqueo. Estas son las guías específicas de bloqueo que les mencionaba, ¿sí? Que van en la máquina indicando cómo se bloquea esa máquina. Cada máquina debe tener su guía específica. Porque el concepto general son los pasos estos que vimos, ¿sí? Pero la persona necesita conocer toda la energía que llegan a esa máquina, ¿sí? Asegurarse que las bloqueó todas. Entonces, lo ideal es tener una guía en cada máquina.
Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad específicos explican los pasos especiales y requerimientos que un empleado autorizado explican los pasos especiales y requerimientos. Esto es un interruptor de electricidad, ¿sí? El propio interruptor tiene ahí un mecanismo para colocar el candado, ¿sí? No todos tienen esto. Si no lo tienen, entonces ahí viene el auxiliar, el plástico ese o la cadena que usamos para bloqueo. Y ven este cartelito que dice ahí arriba, E1. Eso es una referencia a la guía de bloqueo, ¿sí? Seguro la E es de electricidad y el punto 1, a veces llega electricidad por 2 o 3 lugares. Entonces en la guía de bloqueo debe haber alguna foto y una lista indicando que el E1 hay que bloquear. Y acá lo ven físicamente en la máquina. Para eso sirve. Requerimientos que un empleado autorizado debe llevar a cabo. Así sea 1, 2 o 10, lo que haga falta, lleva su etiqueta. Para detener de forma segura una máquina. La guía puesta. Esto incluye publicar y colocar los procedimientos sobre el equipo para fácil referencia. OSHA exige inspecciones y auditorías anuales. Las inspecciones garantizan que los empleados están siguiendo de forma correcta los procedimientos de control de energía. Las auditorías verifican que los procesos escritos describen correctamente los pasos para aislar las fuentes. ¿Cómo es una guía de bloqueo? Sí, profe. De energía del equipo. Todos los pasos, lo que habíamos hablado en la clase anterior, que vimos carteles, ¿sí? Esto es parte de la cartelería, pero que está involucrada en el procedimiento de bloqueo. Y el cuarto elemento del programa requiere que los empleadores entrenen a sus empleados para asegurarse que entiendan y puedan seguir los procedimientos de paro de seguridad. La auditoría que menciona ahí es, por ejemplo, el técnico de seguridad una vez al mes agarra, no sé, 2, 3 líneas y va a chequear que tengan las guías de bloqueo, que estén todos los candados, que las llaves sean aptas para bloqueo, que no se haya roto nada. Y para verificar el entrenamiento, lo que se hace es pedirle a una persona que haga un bloqueo, ya sea si se puede parar la máquina, y si no se puede parar la máquina, que te lo vaya explicando, que simule un bloqueo, ¿sí? Entonces vos vas chequeando, es como un examen, digamos así, de un empleado al azar. Y eso se toma como auditoría. Si en esa auditoría vos detectás que la mayoría de las personas no encuentran el candado, bueno, tenés que sacar una acción para solucionar ese problema. O la mayoría no recuerda los pasos, hay que reentrenar, ¿sí? Para eso serviría la auditoría, para verificar que el programa sí se mantenga. Entiendan y puedan seguir los procedimientos necesarios para mantener la eficiencia. Siempre que... ¿Cómo, Kevin? No, profe, ahí está la auditoría de la ART y esta, la que usted estaba nombrando, era la que nosotros como higiene tendríamos que realizar, ¿no? Sí, esta es específica, es una auditoría del programa, ¿sí? Vos vas a auditar el programa. Las de la ART son muy generales, o sea, son más en general y pocas veces tocan bloqueo, ¿sí? La ART no recuerdo que la ART nos haya preguntado algo sobre bloqueo. Pero sí es una auditoría interna que ustedes tienen que hacer para asegurarse que está funcionando, ¿no? Que no quedó solamente en, bueno, ya lo entrené, le di candado, todo, pero ahí está todo guardado y nadie lo aplica. Sería para eso. El empleado tiene una nueva asignación de trabajo. En que hay que reentrenar. Siempre que haya cambios en los métodos de control, como nuevos pasos por modificaciones al equipo, cambios en los procedimientos por revisión de los pasos a seguir. Cada uno de los equipos debe tener su procedimiento particular para el bloqueo de seguridad, bloquear una válvula en la posición de apagado o utilizar un interruptor de desconexión, por mencionar algunos. En general, existen 7 pasos para el paro de seguridad. Primero, prepárese para el bloqueo.
Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. Bien, entonces, viendo el video... A continuación, notifique a todos los empleados afectados que el canal del dispositivo a cada una de estas personas garantir o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Trabajo de mantenimiento y las herramientas restablecimiento. Si no, ahí está chequeando que no haya nada. Retire los dispositivos etiquetados 20 y etiquetado porcentaje de accidentes. No importa, Un alto porcentaje. Justamente el video lo deberían haber visto, si no lo pueden ver después, está en el grupo, ¿sí? Pero acá va a mencionar el tema del cambio de turno, Carlos. De accidentes suceden justo después del cambio de turno. Por lo general, se debe a una falta de comunicación. Bien, acá, esta persona, no sé si ven el cursor ahí, la flechita de mi mouse, esta persona es la que está en el turno y se tiene que retirar. Y este que llega va a continuar con la tarea, Carlos, ¿sí? El robot ese va a seguir siendo mantenido en el otro turno, pero ahí va a mostrar cómo se hace el cambio de turno sin dejar de bloquear. Es por eso que debe reunirse en el sitio de bloqueo de seguridad con la persona que está relevando. Debe reunirse en el sitio de bloqueo de seguridad con la persona que está relevando. Y antes de retirarse, reunirse con la persona. Que en este interruptor, en esta válvula, estaba puesto el candado de la persona que estaba trabajando. El que llega debe poner primero su candado. Primero digo, me refiero a antes de que el que se va retire el suyo, ¿sí? Entonces, si había un candado, en un momento va a haber dos, y recién van a retirar el otro y va a quedar uno, ¿sí? Ese es el procedimiento correcto de cambio de turno. ¿Estás, Carlos, por ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Persona que lo relevará. En general, si un equipo está bloqueado de seguridad durante un cambio de turno, la persona del siguiente turno debe poner su propio candado antes de retirar el suyo. Ahí ahora va a explicar qué pasa cuando hay un cambio de turno, pero donde no hay, digamos, continuidad del trabajo. Por ejemplo, normalmente se trabaja turno mañana, tarde y noche, ¿sí? El de turno mañana está trabajando en una línea, entonces bloqueó la línea, la máquina, pero el de la tarde no va a continuar con ese trabajo. Lo va a seguir él mismo en el turno mañana del día siguiente. O sea que va a pasar 2 turnos sin que nadie trabaje en la máquina, ¿sí? Los programas, cuando se aplican, y que acá no está aclarado, existen candados que se llaman transitorios. Es decir, o a veces algo que sí se da en Argentina es desarman la máquina. Se encuentran que hay, por ejemplo, un rulemán que está roto. Entonces se saca ese rulemán. Cuando lo van a comprar, no hay en toda La Rioja ese rulemán. ¿Les ha pasado a algunos eso? No consiguen el rulemán. Entonces lo tienen que pedir a Buenos Aires. Hasta que llegue ese rulemán, la máquina va a pasar varios días sin funcionar, pero debe mantenerse bloqueada. Pero ya no va a haber personas o el mecánico ahí trabajando en la máquina porque está esperando un repuesto nada más, ¿sí? En esos casos, para continuar bloqueada, se hace igual que el cambio de turno que vimos recién. El mismo mecánico va a buscar un candado transitorio, digamos, no el de él, no el que dice Maxi. Busca un transitorio, pone el transitorio y recién saco el mío y me voy a hacer otras tareas. Y ese transitorio va a quedar en la máquina hasta que llegue ese repuesto, que puede pasar varios días, ¿sí? ¿Qué hago con la llave de ese candado transitorio? Que es un candado que me prestan para esa situación. Esa llave, normalmente, según cómo lo implementen en el procedimiento, va a quedar en la portería o en la jefatura de mantenimiento o de producción.
¿Por qué? Porque cuando llegue el rulemán, quizás no esté yo en ese turno, esté fulano, y él tenga que poner el rulemán para restablecer el servicio de la máquina. ¿Se entiende esa situación? Es decir, la persona termina su turno, pero no se lo pasa a nadie, ¿sí? Nadie queda trabajando en la máquina. Entonces, para que continúe el bloqueo, se pone un candado transitorio y la llave de ese candado en un lugar común, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros lo tenemos implementado en portería, porque portería está siempre, la vigilancia está siempre. Entonces ellos guardan la llave y dice, esta llave es de la máquina 2, la dejó Martínez el día tal, y la puede retirar fulano, mengano y nadie más, ¿sí? Entonces la guardia le va a dar esa llave solamente a ellos. Acá en este caso va a mencionar una situación en la que el candado quedó, ¿sí? La persona se fue, pero quedó el candado bloqueando, pero su candado, ¿sí? Bueno, en ese caso, una persona, digamos, autorizada del programa o el responsable del programa es el único que puede quitar ese candado. Es decir, nadie puede sacar el candado de Maxi si no es Maxi. ¿Se entiende? Porque habíamos mencionado que hay una sola llave para ese candado. Normalmente esto de quitar se puede hacer con una llave maestra, si compran cierto tipo de candado, y si no, lo que hay que hacer es cortar el candado, ¿sí? Por alguna razón, la persona que instaló el candado no está disponible. El supervisor puede retirar el candado y etiqueta siguiendo el procedimiento escrito preestablecido de la compañía. El supervisor debe verificar que el empleado que instaló el candado no se encuentra en el lugar de trabajo y hacer esfuerzos razonables por contactar al empleado. Antes de que el empleado regrese al trabajo, el empleador debe informarle que el candado o etiqueta han sido retirados y que el equipo ya no está apagado. ¿Se entendió esa situación? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Eso pasa normalmente. Yo lo que voy a hacer también, aparte de la presentación, es pasarle un procedimiento de una empresa. Por favor, no lo divulguen. Pero ahí van a poder ver todos estos detalles, ¿sí? Por escrito. Si bien están mencionados en el video, pero lo van a poder leer por escrito. Pasa esa situación, ¿sí? De hecho, nosotros cuando alguien estaba trabajando en una máquina, bloqueó, se fue, pero dejó la máquina bloqueada, los pasos estos, vieron que dice el video, hacer los esfuerzos razonables para contactar a ese empleado. Bueno, uno de los esfuerzos razonables era decirle, vení, saca el candado, ¿sí? Te venís de tu casa, entras, te cambias, para ir y sacar el candado que te olvidaste de sacar, ¿sí? Y si no podés venir, bueno, no vengas, lo cortamos, pero cuando llegue va a firmar una sanción, ¿sí? Porque el candado es personal, ¿sí? Entonces, en el aplicar el bloqueo, yo, mientras estoy metiendo mano, tengo que tener mi candado, pero cuando yo no estoy, no debe estar mi candado, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen los otros candados, los transitorios, ¿sí? Para cuando yo me voy, pero la máquina tiene que seguir bloqueada. Bien. ¿Hay alguna otra situación que le genere duda, así aparte de esto de cambios de turno? Una duda, profe. Sí. Usted dice que eso tiene que tener una sola llave, o sea que en caso de que el empleado se lleve la llave y no saque el candado, no queda otra que romperla, no queda una en la fábrica por si acaso, digamos. Digamos, depende si cómo se compraron los candados. Hay candados específicos para estos programas, son mucho más caros, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de Estados Unidos, todo en dólar, ¿sí? Entonces comprar candados específicos de bloqueo es caro, ¿sí? Los de bloqueo específico, eso sí, vienen con llaves individuales, pero viene una llave maestra que es para, por ejemplo,
el higienista, ¿sí? El jefe de seguridad, es el único que tiene esa llave y que él sabe cómo ir a quitar un candado de otra persona, ¿sí? Es la única persona autorizada para hacer eso. Pero no se tienen copias en la planta, por ejemplo, para que digan, ah, fulanito se olvidó el candado, bueno, vamos a sacar la copia y saquemos su candado, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si es esta situación que yo les mencionaba, solamente yo voy a trabajar en turno mañana, turno tarde y turno noche, no va a hacer nada en esa máquina, y yo al otro día vuelvo a seguir trabajando. ¿Qué pasa si en el turno noche sacaron ese candado y conectaron la energía? Yo vengo al otro día confiado en que yo había dejado mi candado y meto mano, ¿sí? Y resulta que ya hay energía en la máquina y me accidento. Entonces, por eso no se dejan copias en la planta, excepto alguien autorizado. Que como O por mencionaba el ejemplo, profe, video, de que la máquina esté rota todavía y uno dejó el candado a propósito y viene otro y lo saca diciendo, ah, mira, se nos olvidó el candado, la estaban arreglando y la hace andar y la máquina en claro, realidad sigue con desperfectos, digamos. sí, acuérdense, en el 351 sí menciona que todas las máquinas que estén fuera de servicio deben asegurarse que no sean utilizadas, ya sea porque está rota o porque le falta algo, o por lo que sea que salió de servicio, ¿sí? Entonces, la ley lo deja abierto como para poner un cartel, por ejemplo, una escalera que se me rompió. Yo la debo apartar y señalizar, no usar porque está rota, ¿sí? Porque si no va a venir otro y usa la escalera, se cae. Una situación parecida sería esta, pero como le decía, OSHA pide que el que puso el candado sea el único que lo saca, ¿sí? Entonces depende cómo lo implementen. Ese candado no debería quedar, o puede que quede, esto va a variar. En mi experiencia era así. Si yo estoy trabajando y sé que nadie más lo va a usar, dejo mi candado o pongo el transitor, ¿sí? Pero la máquina tiene que seguir bloqueada. Deme un segundo. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una, para cuando realizamos ese tipo de bloque, la empresa nos brinda esos candados, o sea, aparte de Sí, lo que son esos universales. sí, la empresa te tiene que brindar porque es como una herramienta de trabajo, ¿sí? Obvio que Bien. cada empleado es responsable de cuidarlo, de mantenerlo, pero la empresa debe proveerlos. Bueno, chicos, con esto terminaríamos. Si quedó Profe, alguna una duda, pregunta más. sí, Por Francisco. ejemplo, usted menciona que nosotros como higienistas somos los únicos poseedores de la llave maestra, ¿sí? Que nos Sí, corresponde. En el caso de, por ejemplo, si algún empleado de otro turno que no necesitaba ocupar la máquina, pero tiene llave, abre el candado, ¿sí? Por sí. alguna razón la máquina está rota, que si se olvidó una herramienta, algo adentro, dice, uy, la saco, y no avisa al higienista o a sus compañeros que le siguen en los siguientes turnos y ocurre un accidente, digamos, eso es sancionable, que sea, ¿cómo es el accionar en esos casos? Sí, De bueno, parte nuestra. primero no debería tener otra llave, ¿sí? Por eso hablamos siempre de una llave nada más. Entonces, no debería poder sacar ese candado, ¿sí? Ahora, si lo cortó, por ejemplo, la persona cuando vuelve y encuentra que su candado ha sido cortado, obviamente se busca al que cortó el candado y sí, se sanciona porque no importa la razón, está poniendo en riesgo la vida de otra persona, ¿sí? ¿Se entendió, Francisco? Listo, eso nomás. Bien. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, entonces, si quedan algunas consultas, por favor, pásenlas por el grupo y las vamos contestando, ¿eh? Listo, Bueno, profe. profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego.